Buenos días, alumnos, ¿cómo están? El tema de hoy es literatura griega antigua. Así que comencemos. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es la literatura griega antigua? Y entonces, como vemos en la diapositiva, nos dice, la literatura griega es el compendio de obras literarias producidas por la Grecia antigua o clásica desde el año 300 a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, y que recoge las tradiciones, formas de pensamiento e historias que sirvieron de influencia en la cultura occidental. Bien, como ya sabemos qué es literatura griega antigua, ahora veremos su importancia. ¿Por qué es importante conocer y estudiar la literatura griega antigua o clásica? Por muchas razones valederas, sobre todo porque Grecia es la madre de la cultura del mundo occidental, la raíz esencial de nuestro mundo y pensamiento de nuestra cultura. Los griegos nos enseñaron a pensar, a admirar la belleza, el orden, la medida, la armonía, a expresar con elocuencia el arte, las ideas, los sentimientos. Ellos nos legaron la democracia, el estudio sistemático de la ciencia, como ser la astronomía, la matemática, la biología, la zoología, la medicina, etcétera. También tenemos el arte, como ser la arquitectura, escultura, literatura, la filosofía, la competencia deportiva, como ser las olimpiadas que se dan ahora, y por supuesto su idioma que ha dado origen a muchos otros, como el latín, del cual deriva el español. ¿Sabías que 3 de cada 4 palabras de nuestro idioma son latinas? Y que muchas voces de origen griego llegaron a nosotros a través del latín. ¿Sabían eso? Y como vemos en las imágenes, tenemos un ejemplo de las Olimpiadas de esa época. Entonces podemos decir que la literatura es una de las aportaciones del mundo griego que más pervivencia ha tenido hasta nuestros días. Tal y como hoy la entendemos, es una creación exclusivamente griega. Esta literatura ejerció su influencia a través de la civilización latina, que imitó no solo temas y contenidos, sino también rasgos formales o de fondo. Cuando en el siglo III a.C. Roma empieza a producir literatura, ya los griegos llevaban más de 5 siglos creando obras que gozaban de gran prestigio y tradición en el mundo antiguo. Esto hace que los géneros literarios, los temas, los personajes, las tramas, el lenguaje y el estilo provengan fundamentalmente de ellos. Por eso se afirma que la literatura occidental tiene su origen en la Grecia antigua. Entonces también podemos decir que los griegos exaltaron la belleza, la armonía y las virtudes de los héroes míticos. Explicaron al mundo a través de relatos orales que se transmitían de generación en generación. Los personajes eran dioses, semidioses y héroes. La mitología griega fue el material de la literatura antigua. Ahora veremos la fuente de inspiración. Para que los griegos hayan sido capaces de crear una literatura de tan incalculable magnitud e importancia, tuvieron que elaborar un conjunto de leyendas, fábulas y narraciones memorables y tradicionales en las que se cuenta la actuación de unos personajes extraordinarios de una época lejana o remota, un tiempo anterior al histórico, donde el quehacer de los hombres estaba condicionado
por el influjo de la naturaleza o fuerzas misteriosas. Para dar una explicación coherente a estos fenómenos, los griegos inventaron un mundo ficticio o mítico, donde todas las cosas sucedían por voluntad de unos dioses que hacían y deshacían el destino de los seres humanos a su antojo y capricho. En este sentido, la literatura producida en la antigua Grecia recoge dos características principales de la visión del mundo de esa época. Por un lado, el politeísmo, creencia que afirma que hay muchos dioses y cada uno de ellos posee diferentes poderes. Y por otro, el antropomorfismo, que atribuye a los dioses aspecto y personalidad de los seres humanos, y tienen como estos vicios y virtudes. Así es como surge la mitología griega, como un conjunto de leyendas y relatos de trasfondo religioso, cuyos protagonistas son dioses, héroes y otras criaturas mitológicas. Y como dijimos anteriormente, estos relatos fueron originalmente difundidos por vía oral y posteriormente trasladados a la escritura. La mitología griega será fuente inagotable de inspiración para la creación literaria. Gracias a su valor y a sus apasionantes tramas, los mitos no solo fueron importantes en la época griega, sino que hoy en día siguen ejerciendo una fuerza que atrapa y cultiva. Tal es el caso, por ejemplo, de la lectura inicial, la cual leeremos y será de tarea, donde se dan a conocer los pormenores míticos que motivaron el rapto de Helena y provocaron la guerra de Troya, la que a su vez dio lugar a obras más significativas de la literatura griega, como ser la Ilíada y la Odisea. En este caso tenemos al creador que sería Homero. La vida de Homero se desconoce, aún se le representa como un anciano ciego que iba de ciudad en ciudad cantando relatos de héroes y dioses. A Homero se le atribuyen sus dos obras de poesía épica, como ser la Ilíada y la Odisea. Esta literatura está plagada de maravillosas y asombrosas historias, como la de Narciso, aquel joven tan bello que se enamoró de sí mismo hasta encontrar la muerte, o aquella otra en la que Perseo debe enfrentar a la temible Medusa, o las fantásticas aventuras que atraviesan Jason y los argonautas para conquistar el vellocino de oro, o el fascinante relato de Teseo y el peligroso Minotauro. Bien, con esto concluimos el tema que es literatura griega antigua.